Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Muy honrada de estar aquí en este congreso compartiendo con todos ustedes. El programa que elegí para el día de hoy es un tema muy interesante que creo que todos los que estamos en el área de la salud debemos de manejar y debemos de tener muy en cuenta muchas consideraciones, sobre todo en esta actualidad que estamos viviendo. Espero que se queden conmigo hasta el final y que pueda resolver todas sus dudas. Bueno, el tema que elegí es la importancia de la correcta dosificación del ejercicio. ¿Qué significa esto? Todos sabemos que podemos estar frente a una persona que nos dice lo que tienes que hacer es ejercicio, o vamos al médico y nos dice salgas a caminar, o cualquier persona puede indicar o puede decir que tenemos que hacer ejercicio. Sin embargo, es importante entender que esto no es una receta de cocina, ¿vale? Entonces, en el año de 1996, el American College of Sports Medicine, que es el Colegio Americano de Medicina del Deporte, para nosotros como medicina del deporte es nuestra FIFA, hagan de cuarta, ¿no? Es el que nos rige y nos dice todas los lineamientos que debemos de tomar en cuenta para poder indicar el ejercicio o para poder saber qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, en 1996 ellos dijeron que todos los niños y adultos, no discriminaron, deben acumular un mínimo de 30 minutos de actividad física moderada, de preferencia, todos los días a la semana. O sea, si se fijan, esto es como algo súper genérico, ¿no? No me está diciendo ni qué intensidad, ni qué tipo de deporte, se refiere solo a la acumulación de minutos durante el día. Pero en realidad no está viendo detrás de la persona a la que le estoy yo indicando ese ejercicio qué hay para poder saber si ese ejercicio es bueno o no es bueno, ¿no? Eso lo dice hasta el osito Bimbo, hagan de cuenta. Lo escuchamos en todos lados. Debes de hacer 30 minutos de ejercicio, come frutas y verduras, etcétera, etcétera, ¿no? Pues gracias, Bimbo, por salvarnos la vida, pero la verdad es que esto no es así. Entonces, si nosotros empezamos, me gustaría empezar recordando ciertos conceptos, ¿no? Uno, actividad física. Se describe como todo movimiento producido por el aparato locomotor, o sea, el músculo esquelético, que resulta en un gasto de energía superior al basal y que puede ser cuantificable, por ejemplo, en kilocalorías. O sea, literal, lo que nosotros hacemos para estar vivos, ¿no? Desde estar sentada y agarrarme el cabello, peinarme, estar sentada o caminar de aquí a la cocina por un vaso de agua o ir aquí al baño, es la actividad física. Aptitud física o nivel de fitness es todo movimiento corporal de cualquier tipo que se utiliza para cumplir con las tareas diarias con vigor y alerta, que no condicionen fatiga y utilizando energía. Por ejemplo, transportarnos de aquí al trabajo, la ocupación, es decir, por ejemplo, un albañil, las señoras que hacen actividades domésticas, las señoras amas de hogar que se la pasan limpiando, trapeando, sobre todo las que tienen niños, ¿no? Y tiempo de recreación, o sea que Pepito se salió una hora a jugar fútbol con los amiguitos, eso se clasifica como fitness o aptitud física. Y el ejercicio físico es toda actividad física que consiste en un movimiento corporal planificado, estructurado y repetitivo con el fin de mejorar uno o más componentes de las capacidades físicas o del fitness y por lo tanto va a mejorar nuestra salud. ¿Qué significa esto? Que el ejercicio tiene un objetivo. El objetivo va a ser el que yo elija, el que el paciente elija, el que la PET elija, o el que las condiciones del entorno nos digan que vamos a tener que tomar en cuenta para poder avanzar y para poder dosificar el ejercicio. Entonces, ejercicio es planificado con un objetivo. Es importante tomar en cuenta que la mayoría de los componentes de la prescripción del ejercicio físico se basan en la teoría de la metodología del entrenamiento deportivo. No es lo mismo un entrenamiento deportivo a un programa de ejercicio físico, pero utilizamos más o menos el 80% de los mismos componentes para poder hacer un programa de ejercicio de los que utilizaríamos en el entrenamiento deportivo. Esta es la importancia del trabajo en equipo. Yo como médico
trabajo con el entrenador, que es el jefe del equipo en el que yo estoy trabajando, en este caso de clavados, ¿no? Estoy en constante comunicación con él y entonces podemos trabajar en equipo. Pero si yo estoy en la consulta y tengo a un paciente que me pide, o que yo veo que su necesidad es hacer ejercicio, voy a tener que hacer una planeación totalmente diferente, pero también voy a utilizar algunas estrategias, la mayoría de las estrategias de la teoría de la metodología y del entrenamiento deportivo sea adecuado. Bueno, entonces, la diferencia entre un programa de ejercicio es que yo voy a buscar cambios fisiológicos que me van a generar unas adaptaciones en el organismo para que el paciente o la persona sea saludable y por lo tanto conseguir su bienestar. El entrenamiento, yo voy a generar adaptaciones fisiológicas, ¿no? Para poder mejorar el rendimiento deportivo y por lo tanto el objetivo final es obtener la mejor forma deportiva dependiendo la competencia fundamental, por ejemplo, ¿no? En este caso, pues, triste por nosotros, pero ya estábamos muy cerca de Juegos Olímpicos. Bueno. Es importante también saber y recordar, que seguramente la mayoría ya lo saben, que vamos a entrenar las capacidades físicas. Ajá. Las capacidades físicas que entrenamos normalmente para la salud son las de arriba, que son los componentes relacionados con la salud, la capacidad cardiorrespiratoria, la fuerza muscular, resistencia o la tolerancia cardiovascular y la flexibilidad. Esto significa que yo con esto puedo tener a una persona en un estado saludable. Ajá. Pero las capacidades relacionadas con las habilidades son a las que yo le tengo que meter como todo el punch o toda la fuerza o todo el entrenamiento o todo dirigir mis esfuerzos en estas capacidades si lo que quiero es desarrollar habilidades, en este caso un poquito más intensas o diferentes para un deporte, por ejemplo, ¿no? Una persona que hace mortales, una persona que hace carrera, lo voy a desarrollar mucha velocidad, ¿no? Pero no es lo mismo uno de 100 metros que uno de 10 kilómetros que uno de maratón. Entonces, tengo que enfocarme en estas capacidades y desarrollarlas. Las de arriba, las que están relacionadas con la salud, las utilizamos también en entrenamiento y son la base, si todos los entrenadores me están viendo, ustedes saben que son la base para una adecuada preparación para después entrar a un entrenamiento más específico. Definimos como entrenamiento que es un proceso basado en los principios científicos, especialmente pedagógicos, del perfeccionamiento deportivo. El objetivo es conducir a los deportistas a lograr nuestro máximo rendimiento en un deporte, planificado y sistemático. Esto lo describió Harre en 1973. Este pretende un cambio del cotejo de capacidad de rendimiento deportivo, o sea, el entrenamiento va enfocado solo a mejorar el rendimiento deportivo. Todos los estímulos y todo lo que le metamos en el entrenamiento van a obtener una mejoría en la forma deportiva de nuestro atleta. Y dentro de los principios metodológicos del entrenamiento, sabemos que son un conjunto de directrices generales basados en las ciencias biológicas, psicológicas y pedagógicas que posibilitan al entrenador la adecuada implantación de los procesos globales del entrenamiento. O sea, el equipo multidisciplinario, que es parte primordial y súper importante en un equipo para un atleta, que somos todas las personas que estamos detrás de ellos, ¿sí? Somos herramientas o tenemos herramientas que le queremos brindar tanto al entrenador como al atleta para que precisamente logremos obtener la mejoría de su forma deportiva. Dentro de estos principios metodológicos aplicables tanto al programa de ejercicio como al entrenamiento, el que a mi parecer es el más importante es la carga. La carga de entrenamiento se define como la totalidad de estímulos que el organismo soporta durante la acción al entrenar. Esta se va a dividir en dos, en carga externa y en carga interna. Es decir, la carga externa es todo lo que yo quiero que el paciente haga o todo lo que el entrenador quiere que el atleta haga, no sé, en una sesión. La carga interna es la respuesta fisiológica que va a tener nuestro cuerpo a ese estímulo externo. Entonces, nosotros como equipo multidisciplinario, lo que podemos monitorear es la carga interna. El entrenador monitorea la carga externa y es quien va dirigiendo la batuta, por así decirlo, la batuta de la orquesta, pero nosotros podemos monitorear la carga interna. Esta la vamos a ver reflejada en muchos parámetros fisiológicos, principalmente bioquímicos y todos son medibles, porque siempre tiene que ser algo medible. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca, el lactato, el urea, enzimas,
etcétera, etcétera. Bueno, dentro de los principios metodológicos aplicables, vemos que estos son los componentes del entrenamiento. Ustedes ya lo saben, ¿no? Pero nosotros nos vamos a basar, nuestras evaluaciones nos vamos a estar basando siempre en la periodización que ustedes como entrenadores o como jefes del equipo elijan hacer, ¿no? La periodización ustedes no las van a platicar, yo tengo que saber exactamente como cuál es, yo sé más bien cuál es el objetivo, cuál es la competencia siguiente, la competencia primordial y cuáles son importantes. Es decir, ¿no? En un periodo tenemos varios selectivos, tenemos un control, tenemos una Copa del Mundo y después en la Copa del Mundo ya se dan los lugares para Juegos Olímpicos, pero al final de cuentas la competencia primordial es Juegos Olímpicos. Pero si no tengo mi lugar en la Copa del Mundo, pues entonces da lo mismo. Yo como médico y como equipo multidisciplinario empiezo a monitorear la carga interna para saber si está siendo adecuada. Entonces, la carga externa del entrenador, la carga interna, el equipo multidisciplinario la vamos monitoreando. Esa es la importancia del trabajo en equipo y estar siempre en comunicación. Entonces, regresando un poco a los principios metodológicos aplicables al ejercicio y al programa de ejercicio, y ya me la regresaron mucho, al programa de ejercicio y a la que sigue, por favor. Ok. Programa de ejercicio y el entrenamiento tenemos que debe ser planificado, periodizado y bien programado. Es decir, un ejemplo, ¿no? Yo tengo un atleta, bueno, un niño de 14 años que es atleta y tengo un niño de 14 años que tiene cáncer. Yo no puedo hacer, obviamente, el mismo programa de ejercicio, aunque los dos son varones, aunque los dos tienen 14 años, ¿no? Eso es evidente. Pero sí tenemos que tomar en cuenta estos tres lineamientos para poder avanzar o para poder planificar de forma adecuada. En cuanto a la prescripción del ejercicio, la vamos a definir como un proceso por el que se recomienda un régimen de ejercicio de manera sistemática e individualizada. Esto es súper importante, individual. ¿Sí? Muchas veces hay muchos entrenadores que a todos les quieren meter lo mismo. Eso no, o sea, cada atleta incluso tiene unas bases de fitness o bases fisiológicas que se pueden ir adaptando. Y a cada atleta, por ejemplo, en mi caso, tengo que hacer una evaluación inicial, tengo que tener un diagnóstico inicial médico-deportivo para entonces poder ayudarle al entrenador a mejorar ciertas capacidades, ¿no? Pero en cuanto al ejercicio, tiene que ser individualizado según las necesidades y preferencias del individuo. ¿Por qué las necesidades? Porque voy a ver si es una persona cardiópata, voy a ver si es una embarazada, voy a ver si es una persona obesa, si es sedentaria, si está medianamente activa, etcétera. Y las preferencias de la persona, porque obviamente a alguien que le guste choca correr, pues no lo voy a poner a correr, ¿no? Tengo que escoger o tengo que ofrecer un catálogo de actividades donde él pueda elegir la que más se adapte a sus necesidades o la que él sienta que le va a agradar más, ¿no? Si la señora me dice que yo hago zumba, bueno, vamos a tratar de adaptar la zumba para que el beneficio a su organismo sea real y sea mayor. Perdón. ¿Me puedes regresar a la anterior? Perdón. Entonces, para mí como médico del deporte es súper importante entender esto. Yo el ejercicio lo utilizo como un medicamento. Ajá. Esto es como un paracetamol. Tenemos a toda la gente recetando paracetamol y hasta nos hacen burla los médicos porque para todo decimos paracetamol, ¿no? Pero obviamente hasta el paracetamol, ¿ustedes sabían que es la primera causa de insuficiencia hepática en Reino Unido? Porque la gente lo toma como se le da la gana, porque la hermana le dijo, porque la otra persona le dijo, bueno, no. Igual con el ejercicio. Yo no puedo estar diciéndole a la gente qué hacer, o yo no puedo estar diciéndole nada más una como receta de cocina o una receta de medicamento así nada más porque sí, porque a mí se me ocurrió, porque a mí me sirvió, o porque al vecino le sirvió, o porque yo vi que al otro le funcionó, ¿no? Entonces tenemos que hacer un mismo algoritmo de prescripción terapéutica, igual que una receta o una prescripción nutricional. Es como les decía, Coca-Cola al final de sus anuncios dice, come frutas y verduras. Sí, pero ya te vendió la Coca-Cola, entonces ahora sí quiere que comas frutas y verduras, y entonces, pues, ¿cuál beneficio hay en eso? Como les dije al inicio,
¿cuál es la carga que vamos a implementar? Esta carga va a generar un estímulo. Ajá. Este estímulo va a provocar una respuesta aguda, ajá, al estímulo inicial, pero si nosotros seguimos manteniendo la respuesta, más bien, si nosotros seguimos manteniendo los estímulos, entonces esta respuesta aguda va a tener microrespuestas que van a generar una respuesta crónica y entonces ya podemos adaptar crónicamente el organismo al ejercicio. Así es como funciona. Nosotros metemos varios estímulos, estos estímulos tienen una respuesta inicial aguda y si nosotros mantenemos el estímulo, podemos mejorar la adaptación crónica. Para mí, en lo personal, creo que es importante que sí tomemos en cuenta que el ejercicio, como les decía, no es nada más decir por decir, y que habemos personas capacitadas o altamente capacitadas para poder indicarlo o para poder dosificarlo. ¿Quiénes dosificamos el ejercicio? La parte médica, los profesionales de salud. Quienes prescriben ejercicio, todos los profesionales del ejercicio también están capacitados para prescribir ejercicio, pero en conjunto podríamos hacer maravillas, ¿no? Entonces, entre los profesionales de salud estamos los médicos del deporte, cuyo nuestro objetivo es buscar siempre la salud del paciente. Los médicos especialistas en rehabilitación, que ya va a depender mucho de si es una rehabilitación cardíaca, es una rehabilitación pulmonar, es una rehabilitación neurológica, es una rehabilitación ahorita post-COVID, etcétera. Y los fisioterapeutas, que en realidad los fisioterapeutas van de la mano mucho con nosotros para poder hacer esta prescripción del ejercicio un poquito más adecuada al paciente. En cuanto a los profesionales del ejercicio, están todos ustedes que son licenciados en cultura física, entrenadores deportivos, educadores físicos, licenciados en las ciencias del deporte y los profesores de educación física. Y claro que ninguno es igual al otro, pero todos debemos tener las bases del entrenamiento deportivo y poder hacer una adecuada dosificación dependiendo del objetivo que queremos lograr. La pregunta del millón, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto está bien? ¿Cuánto tenemos que meter? ¿Cuánto le podemos poner? Bueno, lo principal y lo más importante, aunque parezca yo descorrallado, es el objetivo, ¿no? Debemos preguntar al paciente, ¿qué? ¿Para qué? ¿Qué quiere hacer? ¿No? ¿A quién va dirigido? Vamos a hacer un screening, vamos a ver nuestro paciente o nuestro atleta, las capacidades que tiene desarrolladas o las capacidades que no tiene desarrolladas y qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Nuestro nivel de fitness previo, o sea, qué capacidades ya tiene, ¿no? A lo mejor va a visitar a la amiga y entonces sube un piso para ir al departamento de la amiga y llega todo fatigado, o puede subir perfectamente bien, ¿no? Y va a llegar a su sobrino a saludar a la amiga. ¿Y cuánto tiempo tendrá para realizar el programa? Esto es súper importante. La verdad es que yo creo, al menos la mayoría de las personas, la excusa más importante es no tengo tiempo para realizar ejercicio. Es importante saber cuánto tiempo van a disponer y cuánto tiempo le van a brindar de su vida al ejercicio, porque entonces tenemos que adaptarnos a las preferencias del paciente. Para mí es más fácil plantear objetivos a corto, a mediano y a largo plazo y hacer las modificaciones a la progresión del entrenamiento dependiendo cómo voy viendo las mejorías en sus capacidades. La mejor forma, o la que yo creo que es la forma más adecuada y la que está mundialmente reconocida y aceptada para poder hacer aplicar esta metodología, es el método FIT-BP, que se basa en los componentes de la carga. El primero es la frecuencia, o sea, todos estos los tenemos que tomar en cuenta para hacer una adecuada programación. Primero la frecuencia, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cuántos días a la semana? ¿Cuántas sesiones al día? La intensidad. La intensidad se puede medir de diferentes formas, ¿ok? Pero nosotros, por ejemplo, si tenemos la capacidad de tener un polar, lo vamos a medir con porcentajes de frecuencia cardíaca o con zonas de entrenamiento según la frecuencia cardíaca, ¿no? Pero si no, hay muchas formas. Por ejemplo, todos conocemos la escala subjetiva de percepción al esfuerzo, ¿no? Le dices al paciente del 1 al 10 o del 1 al 20 qué tan cansado te sientes o qué tan fatigado te sientes. El paciente te puede decir 1, 2, 5, 10, y entonces ahí es más o menos una medición aceptada y bastante cercana a una medición fisiológica de cómo sería la intensidad. El tiempo y la duración. ¿Cuánto tiempo? Esto nos habla de la sesión completa, incluyendo calentamiento, flex, preparación física, bueno, fuerza, etc. Toda la sesión, ¿cuánto dura? El tipo. Vamos a ver qué tipo. Puede ser aeróbico, puede ser cardio, puede ser fuerza,
dependiendo de lo que vayamos a trabajar. Se puede medir muchas veces en repeticiones, en peso, en metros recorridos, incluso hasta el mismo tiempo, y la progresión. Esta progresión va a depender de las adaptaciones que vayamos logrando. Si estamos monitoreando a nuestro atleta, a nuestro paciente, entonces vamos a poder ver, ver cómo está mejorando y así vamos a poder progresar de manera adecuada la intensidad. Después de todo lo que les acabo de decir, entonces, el American College of Sports Medicine, el Colegio Americano de Medicina del Deporte, perdón, dice que todas las personas deberían participar en actividades físicas en las cuales la energía utilizada equivalgan a 150 por minuto de intensidad aeróbica moderada o 75 minutos por semana de intensidad vigorosa o una combinación de ambas. Dice también que se pueden obtener beneficios adicionales si realizamos al menos 300 minutos de intensidad moderada o 150 minutos de intensidad alta o media alta o una combinación de ambas. Es importante también saber que en los adultos, sobre todo adultos ya mayores, tenemos sí o sí que implementar una rutina de fuerza, porque acuérdense que conforme vamos envejeciendo y conforme vamos avanzando en edad, se van disminuyendo nuestras capacidades y puede haber sarcopenia, puede haber osteoporosis y todas las crónico-degenerativas que en nuestro país son bastante abundantes. Este ejercicio de fuerza nos va a ayudar bastante a mantener a nuestro paciente en un mejor estado de salud. Utilizamos muchas veces, o más bien, estas guías se basan en la utilización del MED como medida para medir la intensidad del ejercicio. Un MED, como ustedes saben, o el equivalente, que es igual a un equivalente metabólico en reposo, que es la cantidad de oxígeno que nosotros utilizamos por minuto en reposo, va a estar dada por, la intensidad va a estar dada por los MEDs, que es lo que vamos a utilizar en ciertas actividades. Esta tablita me gusta mucho porque nos explica exactamente qué tanta intensidad vamos o podemos estar utilizando dentro de nuestro programa de ejercicio, ¿no? Y se fijan donde intensidad absoluta son los MEDs que va a utilizar la persona. Si tenemos una persona que solo podemos utilizar una intensidad muy baja, por ejemplo, en uno que va saliendo de un infarto, ¿no? Ya están las guías también que nos dicen a cuántos MEDs podemos someter al organismo sin generar un daño o sin meter en compromiso al organismo. Entonces, dependiendo de lo que queramos trabajar, nos podemos basar en este tipo de tablas o también dependiendo de la resistencia que le queramos poner. Por ejemplo, normalmente cuando hacemos un inicio de temporada, los entrenadores miden la RM. Bueno, la intensidad también se puede medir a través de los porcentajes de la repetición máxima en fuerza. La siguiente tabla es muy sencilla. Esta es una tablita que me gusta mucho, que yo utilizo, pero en personas no atletas, obviamente, que nos habla de cuánto utilizamos o cuánta energía utilizamos las personas que somos un poco más sedentarias. Por ejemplo, ¿no? Estamos viendo que una intensidad ligera, poner a hacer actividad física o ejercicio ligero, puede ser caminar lentamente por la casa, ¿no? O puede ser un juego de mesa, juego de billar, donde realmente no necesitas mucha energía, no necesitas utilizar muchísimos músculos para poder tener un adecuado desarrollo de tu actividad, ¿no? Una moderada, por ejemplo, lavar las ventanas, limpiar la cochera, barrer, trapear, ¿no? Ahora entienden por qué las mamás siempre se quejan de que nadie las toma en cuenta cuando hacen el quehacer, pero hacer el quehacer, ahorita que a todos seguramente nos ha tocado hacerlo, pues sí es una actividad bastante cansada y muy medio intensa, ¿no? Por ejemplo, otro es el badminton recreativo o baloncesto, o tirar la canasta, o sea, literal, en el baloncesto, las personas que van a tirar un poquito, lo podríamos considerar como una intensidad moderada. Ya un partido de baloncesto ya está ahí considerado como una intensidad vigorosa, tratar de correr a un ritmo lento, ya es más fuerte, y llevar cargas pesadas, por ejemplo, como les decía, las personas de la construcción, pues obviamente van a tener una utilización de energía mucho más alta que la mayoría de nosotros. Bueno, y antes de iniciar, es súper importante investigar, ¿no? Y ser preguntones y preguntones y preguntones, porque tenemos que hacer una adecuada historia clínica, en nuestro caso como médicos, como fisioterapeutas,
Y en el caso de entrenadores, preparadores físicos y etcétera, sí tienen que hacer un buen interrogatorio, ¿no? Tenemos que determinar los niveles actuales de actividad física, o sea, qué tanto hace, qué tanto no hace. Identificar signos o síntomas de enfermedades cardiovasculares o metabólicas. Les voy a dar un ejemplo que me parece muy simple, pero mi papá tiene un marcapasos, ¿no? Y entonces él estaba súper enojado porque lo metían con los infartados y me decía, es que yo no estoy infartado. Decía, papá, pero es que tienes un tema en el corazón, o sea, tienen que entender, ¿no? Que eso también puede condicionar o son factores de riesgo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder indicar el ejercicio. Y quienes sean candidatos deberán acudir a una evaluación predeportiva. Esto es súper importante. Nunca hay que prescribir ejercicio o decirle a la gente que se ponga a hacer algo si no tenemos una evaluación médico, quienes lo ameriten. Obviamente no todos lo ameritan, pero quienes lo ameriten sí necesitamos tener un análisis previo muy importante y nos cuidamos todos, ¿no? Bueno, estas son las fases para nosotros poder hacer un programa de ejercicio. La primera es, 1, la fase de evaluación. Conocer si tengo un paciente sano o no tengo un paciente sano. 2, el proceso diagnóstico. La valoración, el fitness, si es posible, hacer la evaluación morfofuncional. 4, los objetivos. Tenemos que mezclar los objetivos, saber exactamente qué es lo que queremos lograr. Ya teniendo esos 3 elementos, podemos hacer el diseño, la programación del ejercicio. Y entonces, para personas que no son atletas, me quedo en el diseño y programación del ejercicio. Para los que sí son atletas, me voy al entrenamiento y eso va a derivar en otras fases que ahorita vamos a indicar más adelante. ¿Sale? Bueno, entonces, la fase inicial o la fase de evaluación. En esta que vamos a hacer, 1, determinar el riesgo de participación. Súper importante. Sea joven, sea adulto, sea mayor, tenemos que evaluar el riesgo de participación. Recuerden que también hay la muerte súbita. Entonces, la muerte súbita en pacientes jóvenes ahorita está como muy sonada por el tema de muchas personas que fallecieron, ¿no?, después de un esfuerzo físico. Entonces, sí es importante determinar el riesgo de participación. Hacer un buen diagnóstico clínico, de preferencia laboratorios y un diagnóstico nutricional, ¿no? Por ejemplo, la gente que quiere bajar de peso y que me dice, quiero un programa para bajar de peso, pues primero tengo que saber cómo está nutricionalmente para poder avanzar. 2, evaluación morfofuncional. En esta, dependiendo, ¿no? Si es una atleta de alto rendimiento, hay unas baterías muy específicas que incluyen pruebas de esfuerzo, evaluación de la potencia aeróbica, antropometría, electrocardiograma en reposo, la prueba de esfuerzo normalmente es directa, espirometría, etcétera, entre otras baterías de pruebas. Si es una persona que no va a ser una atleta de alto rendimiento, yo considero que una prueba de esfuerzo con un electrocardiograma puede ser bastante informativa. Porque ahí así vamos a determinar el riesgo cardiovascular para la práctica de ejercicio, que es lo que más nos interesa. Las preferencias del paciente, ver el entorno sociocultural, ¿no? No es lo mismo la persona que se puede salir a correr a la persona que no puede salir a correr, no es lo mismo la persona que tiene un gimnasio, a la persona que tiene nada, o la persona que va a hacer en su casa, pero además en su casa sí tiene aparatos y fuera de su casa no tiene aparatos. Todo eso nos va a influir en cómo vamos a programar y cómo vamos a prescribir el ejercicio. Los objetivos, les dije, voy a ser repetitiva, pero el objetivo es lo más importante y la prescripción tiene que ser individualizada. La siguiente fase, perdón. Entonces, dentro del esquema deportivo o predeportivo, hay muchas herramientas que tenemos a la mano. Este es un extracto del PARQ. El PARQ es un cuestionario que el mismo paciente puede hacer incluso en la comodidad de su casa, rellenarlo, y dependiendo de la respuesta, es el riesgo en el que vamos a poner a nuestro paciente, ¿no? Existe de alto riesgo, mediano riesgo, bajo riesgo o no riesgo. Pero es importante tomar en cuenta, y seguramente ustedes lo saben, que estos cuestionarios a veces nos van a dar como, sí, no tiene riesgo porque el paciente contestó a todo que no. Pero si yo sé que es un paciente con sobrepeso, es un paciente obeso, entonces ya lo voy a considerar como persona de riesgo, ¿ok? Eso es importantísimo. Persona de riesgo, sobrepeso y obesidad, ¿sí? Pero esta es una forma muy rápida en la que podemos clasificar si el paciente está o no en riesgo.
Este algoritmo que publicó el Colegio Americano de Medicina del Deporte precisamente nos habla de este riesgo, ¿sí? En la parte de arriba dice si la persona está físicamente activa o no está físicamente activa. Ajá. Y dependiendo de eso nos va a decir si necesita o no necesita una asesoría médica. Ajá. Obviamente, mi opinión es que por lo menos un electrocardiograma en reposo todos deberíamos de tener. Pero este algoritmo lo que dice es, si la persona no tiene riesgo, pues no necesariamente tiene que ir al médico y tienes libertad de prescribir ejercicio. Si la persona tiene riesgo, sí o sí necesita una evaluación predeportiva con un médico avalado y entonces tenemos que llevar ciertas limitantes o tenemos que ser muy cautelosos en la prescripción del ejercicio. ¿Ok? Bueno, entonces, para el diseño y programación del ejercicio, ya que llegamos a esta fase, para mí lo más importante es que sea monitoreado. O sea, necesitamos llevar una medición de cualquiera de las variantes fisiológicas para saber si está siendo efectivo o está siendo dañino, ¿ok? Es súper importante eso. Entonces, a la persona le puedes decir, o la persona te va a decir, no, es que antes caminaba 100 metros y ya me cansaba, ahorita ya camino 500 metros y apenas siento que me estoy empezando a cansar. Y dices, no, pues sí, va mejorando, ¿no? Es algo muy subjetivo también, en dado caso que no tengamos mediciones a la mano. Pero, por ejemplo, la frecuencia cardíaca en reposo, los niveles de lactato, o sea, no es lo mismo una persona que tiene un lactato por arriba de los niveles normales, ¿no? Sin hacer nada, a un atleta de alto rendimiento que tiene un lactato por muy arriba de los niveles normales, pero que sé que está en una etapa de preparación donde es normal que me salga así, ¿no? De ahí otra vez la importancia del equipo multidisciplinario y de que tengamos controles periódicos para ir conociendo a nuestros atletas y poder saber si están respondiendo o no a lo que necesitamos. Dentro de los componentes de una sesión, sí es importante tomar en cuenta que deberían de tener la sesión, la parte del calentamiento, estiramiento, que es parte del calentamiento, los ejercicios de preparación física, ejercicios específicos del deporte y la recuperación activa. ¿Dónde me toca trabajar? En que se haga un buen calentamiento y en la recuperación activa. Es súper importante esto, de verdad. Es algo que intentamos hacer con médicos de deporte, que es la profilaxis, la prevención de lesiones. Entonces, si yo sé en qué etapa la carga va a estar aumentada, ¿no? Dentro del entrenamiento de mis atletas, si yo sé que hay un día a la semana que es de muchísimo más volumen, si yo sé toda esta información, entonces yo puedo generar o crear las estrategias de prevención para que mis atletas no terminen en lesión, ¿no? Mi función en la vida como médico del deporte, bueno, no la única, pero de las más importantes, es la prevención de lesiones. Entonces yo necesito saber cómo va a estar la planeación de todo el ciclo para, bueno, decir, el periodo en el que estamos, para poder aplicar este tipo de estrategias de prevención. Por ejemplo, masajes, tinas de hielo, crioterapia, etcétera. Pero además tengo que estar en comunicación con la nutrición, ¿no? Que es súper importante en la recuperación, monitorear hidratación, alimentación, incluso con psicología, porque acuérdense que todo lo que no es entrenamiento físico, hay una parte que se llama entrenamiento mental, o entrenamiento oculto, o no visible. Entonces, es dormir bien, descansar, no no a comer adecuadamente, decisiones, no salir de fiesta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la primera estrategia de recuperación es el descanso. Entonces, sí necesito estar en comunicación con mi psicólogo que me diga, o con el atleta, ¿no? Que me diga, no estoy durmiendo bien, ¿no? O sea, no tengo hambre, no me da hambre, o nosotros poder estar observando este tipo de actitudes para que no caigamos en riesgo de lesión. Regresando al esquema de las fases de programa del ejercicio, entonces, quedamos que ya una vez en el entrenamiento vamos a tener las siguientes 4 fases, ¿no? O sea, la adaptación, el desarrollo de capacidades, el mantenimiento, la transición y la progresión. La verdad no me quise meter mucho en este tema porque no soy entrenadora, pero, como les dije, son fases que también aplicamos al programa de ejercicio.
Entonces, la primera fase o la fase de adaptación son las etapas iniciales, normalmente va de 3 a 4 semanas y prepara nuestro organismo para futuros estímulos o de mayor intensidad. Ajá. Es importante saber que en esta etapa se entrenan al sistema nervioso, al aparato cardiovascular y al aparato musculoesquelético. O sea, aquí yo voy a hacer que el paciente aguante caminar más, que esté un poquito más fuerte, que tenga mejores conexiones neuromotoras, y entonces después de esto ya voy a poder implementar estrategias para que desarrolle las siguientes capacidades, ¿no? Y entramos a la siguiente fase, que es el de desarrollo de capacidades. Esto es donde aplicamos los estímulos necesarios y específicos para lograr los objetivos que buscamos. Si es en el ejercicio de la salud, se privilegia el desarrollo de los componentes físicos, es decir, aumentar un poquito la intensidad. Si usted es una paciente que la tengo caminando en caminadora, puedo aumentar el tiempo, puedo aumentar un poquito la inclinación, ¿no? Si tengo bici, que aumente un poquito la resistencia, ajá. Pero si es en entrenamiento deportivo, son los componentes relacionados con las habilidades, o sea, la velocidad, la coordinación, etcétera, ¿no? Es cuando ya empiezan a meter que si, por ejemplo, mis chavos que hacen clavados, ¿no? Ya empiezan a meter que los metales, que ya conexión de los clavados, si van a subir un clavado nuevo, se tienen que meter acá a hacer no sé cuánta marometa, pero ya se supone que preparamos al cuerpo antes para que cuando pase esto esté preparado para reaccionar como tiene que reaccionar el cuerpo ante esos estímulos que son un poquito más intensos y más fuertes. Entonces, la carga va a generar un estímulo. Si nosotros mantenemos este estímulo, vamos a poder lograr una adaptación crónica, pero es importante saber que esta también se puede revertir y de hecho se pierde más fácil que lo que se gana. ¿Okay? Esto se basa en la teoría de la supercompensación, que todos también ya conocemos y manejamos perfectamente bien. La fase de mantenimiento, que normalmente en un entrenamiento deportivo equivale a la fase donde estamos precompetencia, significa que ya llegamos a una forma deportiva y estamos jugando una meseta y tratamos de mantenerla porque esa es nuestra forma óptima, que es la precompetitiva, y en esta no aplica el principio de la progresión, ¿no? La relación carga y recuperación no se modifica y la variedad no cambia, pero evita que se retorne. Evita la acción inversa, entonces vamos a mantener a nuestro paciente o a nuestro atleta en esa forma en la que ya logramos que hiciera adaptaciones o que el estado de salud sea más óptimo. Y la fase de transición, en esta yo he visto que la manejan de formas diferentes, entonces hay un incremento en el estímulo, incrementan los componentes de la carga, se aplican todos los principios metodológicos aplicables, pero principalmente en la progresión, es decir, ya logré algo, ahora tengo que meter al organismo como en otra parte de estímulo fuerte para poder avanzar un poquito. Eso se da mucho en las priorizaciones que son así como hacia arriba, entonces logran, mantienen, estímulo, logran, mantienen, estímulo, logran, mantienen, ¿no? Así estaría la forma deportiva. Y fisiológicamente buscamos solo nuevas o mejores adaptaciones. Bueno, esta es la primera parte de esta plática que les quería dar. Como les dije, yo lo veo desde mi punto de vista como médico. Tenemos que tomar en cuenta que somos un equipo, todos trabajamos para el bien del atleta, para lograr los objetivos son los mismos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues una medalla olímpica. Entonces, yo trabajo junto con mi equipo multidisciplinario, perdón que diga a mí, pero con el equipo multidisciplinario para poder lograr que el entrenador tenga herramientas y ofrecérselas al atleta y que él mejore muchísimo. Pero también es importante que como médicos, como personal de salud, como personal del ejercicio, en esta pandemia que estamos viviendo, que está terrible, hagamos aplicación de este conocimiento. ¿Por qué? Porque como hemos visto, ha atacado a muchas personas que tienen comorbilidades, por ejemplo, obesos, personas adultas, hipertensos, etc. El ejercicio es el mejor medicamento que nosotros podemos darle al paciente para poder controlar estas enfermedades. Obviamente una vez diabético, siempre diabético, pero puedes controlarlo y se controla con medicamento, estilos de vida y ejercicio. Bueno, la siguiente parte me gusta
que pusiéramos bastante atención, lo estamos viviendo todos ahorita, y quise ser como, ¿por qué es importante para nosotros, no? El COVID, ahorita todos estamos en este tema y obviamente es una crisis sanitaria mundial, ¿no? Es la pandemia que está en todo el mundo y eso ha cambiado muchísimo los protocolos de evaluación y prescripción del ejercicio, ¿no? Los facultativos de la salud estamos presentes de los protocolos actuales de la prescripción y identificación del ejercicio, pero ahora tenemos que trabajar todavía mucho más en conjunto, ¿no? ¿Qué sabemos de COVID? Pues en realidad el COVID, o el SARS-CoV-2, ¿no? Es un virus nuevo, niño, porque conocemos muchos coronavirus, apareció en Wuhan, China, pero es la peor crisis en los últimos 100 años. Ajá, afecta a los seres humanos, se hace una proteína que está en los pulmones, al receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Ajá, hay diferentes formas de infección. Estar frente a una persona que está infectada, tocar una superficie contagiada, o estar en un cuarto, por ejemplo, muy cerrado, donde haya, con uno que haya contagiado por un cuarto cerrado, dependiendo de la carga viral, puede contagiarme a mí también, aunque la persona esté a 1,5 metros, ¿no? Si la persona no trae una protección y está platicando o está hablando, simplemente ahí pueden salir los aerosoles y estar en el aire, y entonces yo voy a contagiarme también. Es importante saber que muchos sujetos son asintomáticos, ¿no? Que es algo que nos sacó de, nos espanteó, porque al final de cuentas, pues, ¿cómo saber si estoy enfermo o no estoy enfermo, ¿no? Pero bueno, hay diferentes presentaciones clínicas, ¿no? Por ejemplo, los asintomáticos, el estado de salud va a depender del estado de salud actual de la persona, ajá, va a depender de la carga viral, eso que les decía. No es lo mismo estar en un área donde sé que a lo mejor puede haber alguien infectado, pero es un lugar amplio, ventilado, ¿no? A estar en un lugar donde haya 10 infectados, obviamente si me voy a infectar. Se está estudiando esta parte de las diferencias genéticas, porque a unos les da de una forma, porque con unos es más intenso, con otros es menos intenso, tiene que ver sí con el estado de salud, pero también están buscando alguna variante genética que podrá cambiar la respuesta inmunológica hacia este virus, ¿no? Y personas con síntomas distintos por ejemplo, en México se está presentando mucho en pacientes jóvenes, entre alrededor de los 40 años, varones, pero que tienen algún sobrepeso, obesidad, ajá, y entonces es una presentación clínica diferente a la que se estaba presentando en los países, por ejemplo, de Europa, o también en personas que son sanas. Hay muchos que están medio graves, hay unos que no están graves, es como presentación muy variada y eso destantea mucho el sistema de salud. Bueno, esta gráfica me gustó mucho porque dice exactamente todos los síntomas que podemos desarrollar, ¿no? Y durante el tiempo de la evolución de la enfermedad, ¿cuáles son los que se van a mantener? Entonces, si se fijan, de hasta abajo dice positivo RNA, es decir, ¿no? Que hay muchas pruebas que ahorita se están haciendo que van a seguir saliendo positivas incluso hasta 2 semanas después de haber terminado los síntomas. Ajá. Lo que significa que a lo mejor ya ni siquiera pueden infectar, pero la prueba va a seguir saliendo positiva. O sea, el virus está en su sangre, ¿no? Pero en realidad ya no está, por así decirlo, tan activo. Pero hay personas donde sale negativa o ya sale que ya no hay, ¿no? Pero los principales son fiebre, tos, dificultad para respirar, perdón, mucha diarrea, hay pacientes que tienen diarrea y, muy importante, una cosa que se llama hipoxia silenciosa, es decir, la persona empieza a desaturar, no se da cuenta y de repente ya empieza con una dificultad o un síndrome de distrés respiratorio y tenemos que correr al hospital. Bueno, decían que las personas sanas no les atacaba tanto. Bueno, pues no es cierto, ¿no? Los atletas, que son personas sanas, no están a salvo. Ajá. Puede que sea un cuadro clínico leve, pero puede que no. Hay datos de atletas que han estado hospitalizados porque sí se complicaron los síntomas. Y tenemos que tomar en cuenta qué pasa con aquellos que están en confinamiento o aquellos que están saliendo a entrenar.
Ajá. ¿Cuáles son las condiciones de su medio ambiente? ¿Y qué podemos hacer para evitar o prevenir el aumento de los contagios, ¿no? El ejercicio sí nos va a ayudar a prevenir o a mejorar nuestro sistema inmunológico, la respuesta del sistema inmunológico ante un agente patógeno, ¿no? Pero también tenemos que tomar en cuenta que a intensidades altas puede hacer una debilitación del sistema inmunológico, lo que le decíamos la respuesta aguda. Ajá. Entonces, sí se ha visto que, por ejemplo, hay menos gravedad en las infecciones de vías respiratorias altas, un 6 al 7%, ¿sí? Pero de aquí la importancia de hacer una correcta programación para regresar a realizar el ejercicio, ¿no? Obviamente. No es lo mismo estar en alto rendimiento a una persona que salga a correr 5 kilómetros cada 3 días. Y tenemos que saber, más bien, tenemos que mantener siempre en nuestra cabeza que un atleta de alto rendimiento se encuentra entre los límites de la salud y la enfermedad, ya que el cuerpo siempre está sometido a cargas de entrenamiento estresantes y en agudo pueden debilitar el sistema nervioso. Si a eso le sumamos que las cargas de entrenamiento además tienen una menor, a lo mejor tienen una menor recuperación, a lo mejor no están durmiendo bien o a lo mejor no están comiendo bien, pues obviamente vamos a hacer que el riesgo de contagio pues sea todavía mayor. Bueno, lo más importante ahorita es la prevención. Uno, la distancia social. No vean, no salgan, no estén con nadie, no es cierto. Pero sí evitar el contacto con personas, usar siempre su cubrebocas, las personas que no hacen ejercicio, ¿no? Y las que sí se van a tener que acostumbrar un poquito, evitar sesiones de entrenamiento exhaustivas, asegurarnos de disminuir los factores estresantes, dormir al menos 8 horas y una dieta adecuada que incluya todos los grupos de alimentos. De los estudios que han hecho en cuanto a los suplementos que mejoran el funcionamiento del sistema inmunológico, pues hay muchos, ¿no? Pero el más aceptado ahorita con todos los colegios es la vitamina D. Este va a ayudar a nuestro funcionamiento del sistema inmunológico, hace sinergia con la vitamina, que meter toda la vitaminería y sobre todo puede tener un efecto anexo positivo en personas que no están ante exposición solar. Recordemos que la vitamina D necesita del sol para poder producirse y si nosotros estamos en confinamiento y a mi lugar de vivienda no le da mucho el sol, pues necesito salir a darme mi bañito de sol y eso me va a mantener mejor. Pero si van a tomar vitamina D, acérquense con una persona que sepa qué les tienen que dar y cuánto les tienen que dar. ¿Sale? Bueno, entonces, durante esta cuarentena hubo pérdidas de las adaptaciones al entrenamiento. O sea, todos perdimos adaptaciones al entrenamiento. Bueno, todos los que hacen ejercicio. Entonces, hay muchos estudios que dicen que, por ejemplo, un enfermo en cama puede llegar a perder el porcentaje de masa muscular hasta en un 2% en un periodo de 5 días. Ajá, y más o menos va a perder hasta un 6 o 9% en un periodo de 15 días y puede perder hasta el 10 al 13% en un periodo de 30 días. En cama, totalmente en reposo, me refiero a personas intubadas que no se mueven, nada, ¿no? Los enfermos que están no en cama, sí van a perder adaptaciones, ¿no? Pero van a ser menores, obviamente, ¿no? Y las personas que no están enfermas, que pudieron mantener su nivel mantenerse medianamente activos, pues obviamente si van a aparecer estas adaptaciones, difícilmente las van a poder mantener, principalmente nuestros atletas que están acostumbrados a entrenar unas 4 o 6 horas, ¿no? Pues obviamente entrenaron a lo mucho unas 2 o 3 o 4 más o menos, entonces sí van a perder ciertas adaptaciones. También una de las principales que perdemos es la capacidad cardiorrespiratoria, ¿no? Y es importante que tomemos esto en cuenta porque el regreso tiene que ser gradual. Y cambios en la composición corporal, obviamente, perdón que lo diga, vi a muchos de mis atletas, ¿no? No de los clavados de otros lugares, sí con aumento de peso, aumento de grasa, disminución de masa muscular, ¿no? Cosa que para mí me parece muy normal, pues todo el mundo disminuye la cantidad de ejercicio o la cantidad de calorías que está quemando, que está utilizando y va a hacer unos cambios en su organismo, ¿no?
Entonces, la capacidad respiratoria se puede llegar a perder hasta un 28% en 20 días en las personas que están en cama, ¿sale? O sea, sí hay muchas pérdidas, los entrenadores tenemos que estar, y los médicos y todo el equipo tenemos que estar conscientes de eso, pero vamos a volver a tener adaptaciones al ejercicio. Entonces, ¿qué es lo malo de esto? Pues que obviamente todas las instalaciones fueron cerradas, ¿no? Las personas adultas alteraron su nivel de actividad física, y por lo tanto su nivel de fitness probablemente se vea mermado. Y en la población en general se ha recomendado mantenerse activo en casa con un programa que incluye ejercicio o de fuerza y de resistencia, y aparte estar monitoreando constantemente la masa corporal. Obviamente no vamos a poder saber exactamente la composición corporal, pero sí podemos saber cómo más o menos está nuestro peso. Incluso seguramente han escuchado que hay muchas formas de hacer una antropometría con fotos, o un tipo de antropometría con fotos, o simplemente ver la evolución hacia positivo o hacia negativo con la toma de fotos seriadas, y así podemos saber más o menos cómo está nuestro paciente o nuestra atleta. Y tratar de evitar la pérdida de las ganancias por ejercicio. Esto es muy importante. Obviamente son todas las recomendaciones que se dan, ¿no? Pero pues también es muy difícil tratar de mantener las ganancias que se han obtenido en el ejercicio. Por ejemplo, yo ya estaba muy cerca de la competencia fundamental, entonces tenía un cúmulo de adaptaciones que a este nivel o en este momento de la vida ya se perdieron muchísimas de ellas, y no es que la mayoría. Bueno, pues tuvimos cancelación de eventos importantes, ¿no? Las ligas de fútbol, Juegos Olímpicos de Tokio, eventos mundiales, maratones, etcétera, ¿no? Obviamente no va a haber eventos masivos, es imposible que ahorita todo le autoricen a hacer un evento masivo, imposible, ¿no? Lo que sí están autorizando es que se inicien los deportes con menos riesgo de contagio, la mayoría son los individuales, deportes de contacto, ¿no? A mi parecer las ligas de fútbol y demás iniciaron por un tema más económico, y bueno, esto depende mucho de las reglas impuestas por el país, pero eso provoca inequidad al reincorporarse, ¿no? Por ejemplo, tenemos a nuestros compañeritos de Reino Unido, que tenemos mucha comunicación con ellos, y muchos de ellos están entrenando ya en la alberca, ya en la fosa de clavados. A una hora va uno, a otra hora va otro, a otra va otro, o sea, tratando de evitar siquiera que se vean, que se contacten, ¿no? Entonces, son medidas que se están tomando en cuenta porque obviamente, por ejemplo, Juegos Olímpicos, pues no ha sido cancelado, más bien fue pospuesto, pero pues, el objetivo sigue ahí, ¿no? El control de dopaje ha sido suspendido. Esto puede hacer que varias personas entren a querer, pues, utilizar ciertas medidas que no son deportivas, pero pues hasta que no haya una regularidad en estas actividades, pues estamos así como vigilados por nadie. Bueno, entonces, la conclusión es que las personas que están en confinamiento deben tener un entrenamiento combinado de resistencia, fuerza y balance. O sea, esto es todo, seas atleta, seas persona normal, seas adulto, etcétera, etcétera. Incluso en los adultos mayores, sí se recomienda que estén haciendo ejercicio en casa. Y sobre todo para evitar la pérdida de la masa muscular, ya les dije, sarcopenia. Sarcopenia es de lo que más afecta a nuestros adultos mayores, ¿no? Para tener una vida autónoma, entre más grandes sean, obviamente estar mejor físicamente los va a hacer unas personas más autónomas, y que su estado de salud sea un poquito más adecuado. Y además tenemos que también tomar en cuenta que va a reducir la ansiedad y la depresión. Pero esto, por favor, que sea también que se haga más bien que sea a medida, porque hay mucha gente que nunca ha hecho ejercicio y de repente está encerrado en casa y dice, es un buen momento para hacer ejercicio, y se agarran un video de YouTube y empiezan a hacer ejercicio a lo loco, y entonces llegan diciendo, me lastimé porque estaba haciendo un ejercicio, un video de YouTube, y me pusieron a hacer esto y esto, y me puse a brincar. Una persona que nunca en su vida había brincado, o una persona que hacía muchas pesas y ya no tiene pesas, y entonces ahora se pone a hacer un entrenamiento de estos de intervalos de alta intensidad, que también son casi multisaltos todos, y entonces llega con dolor en las rodillas porque dice, oye,
pues es que yo hacía pesas. Digo, pues sí, pero el tipo de ejercicio es diferente. Por eso es importante saber qué es lo que vamos a aplicar y cómo lo vamos a aplicar. Y nosotros como médicos, fisios, preparadores, entrenadores, etcétera, podemos perfectamente bien hacer un programa a distancia, ¿no? Para que el paciente atleta obtenga los beneficios del ejercicio. Entonces, evitar hacer mucho en poco tiempo, nada más. La reincorporación, pruebas de COVID. Esto es para los deportistas. Ejemplo, ya hay muchos lugares donde están intentando regresar a los atletas a sus lugares de entrenamiento y están haciendo pruebas COVID, ¿no? Se las están haciendo, o por lo menos donde yo estoy, se las están haciendo cada 8 días. Estas pruebas, obviamente, pues te dan un parámetro, pero como puede haber falsos positivos, como puede haber falsos negativos, como no son lo más adecuado, pero es una medida que se podamos tomar en cuenta para saber por lo menos que en ese momento no está activa la infección, ¿no? Entre comillas. Las áreas tienen que estar sanitizadas constantemente, es decir, ¿no? Regla que no haya, por ejemplo, en mi área de entrenamiento en tierra no puede haber más de 5 personas en un mismo horario, ¿no? Es un área bastante grande y literal están separados. El equipo medicinal traemos uso de cubrebocas, los están separados, ellos están entrenando. Hay que tener distancia entre las personas que se encuentran en el mismo lugar. Si se puede hacer un entrenamiento al aire libre, sería lo más adecuado, ¿no? Y lo más importante, uno mismo tiene que saber cómo cuidarse y cuánto cuidarse. Entonces, si tú no eres responsable de lo que estás haciendo por ti, pues en realidad nadie más lo va a hacer. Ay, yo puedo ir en un lugar y veo a la gente que no trae cubrebocas, pero si yo traigo mi cubrebocas, traigo mi cara, traigo mi gel y todo, yo sé que yo estoy haciendo lo posible para no terminar contagiada. ¿Ok? Entonces, en los atletas que tuvieron, es importante dividir a nuestros atletas en los que estuvieron infectados, los que no estuvieron infectados y los que estuvieron infectados activos. Ajá. Entonces, los que tuvieron una infección activa, sí, debemos recordar que va a haber una carga inflamatoria. Entonces, el ejercicio va a generar una carga inflamatoria y esto puede generar un desarrollo del distrés respiratorio, va a haber una inflamación vascular y es importante saber que se ha descrito que hay lesión miocárdica. O sea, el miocardio se lastima. Es importante tener eso en cuenta porque vamos a tener secuelas derivadas de esto. Entonces, la infección, el ejercicio intenso puede disminuir la inmunidad, lo que decía, adaptación aguda, disminuir la inmunidad, empeorar la infección, ¿no? Sí, he tenido pacientes que me dicen, ¿sabes qué, Andrea? Salí positivo para COVID, pero yo estoy desesperado, por favor, ¿puedo hacer ejercicio? No, no. Ajá. Puede aumentar la inflamación, incrementar necrosis celular y generar un sustrato miocárdico proarrítmico. O sea, pueden entrar en arritmia y entonces de la arritmia, ¿quién los va a sacar? Y la verdad es que ahorita los servicios de salud no están disponibles como para atender una arritmia. Se van, o sea, ya está todo, por lo menos aquí en Ciudad de México, está todo hecho bolas. Y también en el 30% de las personas se ha visto secuelas de la función pulmonar, o sea, una fibrosis que provoca la pérdida del 30% de esta función y por ende impacta sobre la capacidad respiratoria. Entonces, si vamos a regresar a nuestro atleta, pues tenemos que tomar en cuenta que puede que no esté en las mejores condiciones para poder regresar. Lo que decía, la hipoxia silenciosa, o sea, está infectado, no tiene ningún síntoma, pero está desaturando. Empieza a bajar la saturación de oxígeno. Y de repente empieza con un síndrome de disfunción respiratoria y entonces tenemos que correr al hospital, ¿no? Y literal, creo que todos hemos escuchado es que él no estaba bien, no tenía nada y llegó y se murió. Bueno, esto es importante porque puede condicionar este tipo de situaciones y vamos a tener una complicación muy, muy severa. Entonces, sí hay que estar tomando en cuenta todo esto. Las guías ya dividieron la situación del deportista con la actitud recomendada. Entonces, si es asintomático y tiene un test negativo para el COVID, va a regresar al entrenamiento sin pruebas adicionales, o sea, pero sí tomando las medidas de prevención. Si es un deportista asintomático y positivo para COVID y está infección activa, lo que les acabo de decir. Si es un deportista asintomático, pero tiene anticuerpos, o sea, que tuvo una infección, se tiene que hacer una evaluación
deportiva casi igual a del asintomático con resultados positivos. Ajá. ¿Para qué? Para valorar la función cardíaca y la función pulmonar. Si es un deportista positivo con síntomas leves o moderados, o tuvo biomarcadores cardíacos y estudios de imagen normales sin evidencia diagnóstica, entonces valorar la reanudación al ejercicio gradual y siempre bajo supervisión. El regreso al deporte será posible con los resultados normales. Ajá. Si es un deportista positivo, sintomático y con sospecha de miocarditis, prohibido el deporte por un periodo de al menos 3 a 6 meses. Y vamos a estar haciendo evaluaciones para ver que la función cardíaca esté adecuada para saber si puede o no puede regresar el atleta a hacer su deporte. Bueno, entonces, este es un protocolo que el Colegio Americano de Medicina del Deporte ya publicó. Esto se me hace un poco más adecuado para personas que son activas, pero no son atletas de alto rendimiento. Y dice, antes de regresar, la persona sea capaz de cumplir con tareas de su vida diaria, como 500 metros, sin fatiga excesiva. Deben tener al menos 7 días sin síntomas y obviamente vamos a iniciar con un poquito más de entrenamiento de fuerza porque el sistema cardiorrespiratorio está sensible, vaya. Entonces, y dice que algunos atletas pueden recuperarse hasta más de 3 semanas. ¿Sí? Obviamente cada organismo es diferente, cada persona va a responder diferente a la infección y cada persona va a responder diferente al tratamiento. Bueno. Entonces, como sugerencia, podemos tener un monitoreo adicional que nos puede regalar información valiosa, por ejemplo, la frecuencia cardíaca en reposo, la percepción del esfuerzo, tener nuestra tablita de percepción subjetiva al esfuerzo y decirle, ¿cómo te sientes hoy? No, pues 6. ¿Cómo te sientes hoy? No, 8. ¿Cómo te sientes hoy? 1, 2. No, vamos a ir monitoreando eso y vamos a hacer que sea pues mucho más adecuada la adaptación o su regreso. Vigilar la calidad del sueño o el estrés, la sensación de fatiga o la aparición de dolor cardíaco al ejercicio. Si el paciente está sintomático, o sea, que tenga fatiga, que sienta la percepción del esfuerzo sea muy alta con esfuerzos que nosotros sabemos que son muy bajitos, entonces vamos a parar 24 horas y después tratar de reiniciar de nuevo. Pero entonces lo tenemos que hacer un poquito más gradual. Ajá. Los atletas que estén diagnosticados y que además tengan comorbilidades, sí o sí, se tienen que hacer un screening deportivo. Eso es súper importante, sí o sí, no hay opción. Ahorita ya no hay opción para que nosotros tengamos o no hagamos algún screening deportivo. Entonces, esta es una infografía del Colegio Americano de Medicina del Deporte, ¿sí? Que nos dice, los indicadores de una infección activa son dificultad respiratoria, tos seca, fiebre, y síntomas gastrointestinales como diarrea o náusea. Este es importante y no lo mencioné, una disculpa, y también pérdida del olfato. Hay mucha gente que nada más tiene pérdida del olfato, una sintomatología muy leve, creen que a lo mejor es por algún escurrimiento nasal y lo consideran una gripe normal. Bueno, no. Si se ha identificado que este es un síntoma propio del COVID. Y si sale positivo o clínicamente parece COVID, obviamente tendremos que hacer la prueba, ¿no? Y tener 10 a 15 días de reposo. Hay personas que tienen sintomatología hasta 3 semanas, más o menos. Entonces, sí, tratar de que sea muy cauteloso con estos 7 días que va a tener sin síntomas y que ya no esté en tratamiento con ninguno de los tratamientos indicados, sin paracetamol por 7 días, y ya podemos hacer un regreso gradual a la actividad. Bueno, y ya para finalizar, es la infografía que precisamente nos regala el Colegio Americano de Medicina del Deporte y nos va a decir exactamente, dependiendo del grado o el estado en el que esté el atleta o la persona infectada, si puede o no puede regresar, qué tipo de ejercicio puede hacer, y cómo lo tenemos que estar monitoreando. ¿Ok? Bueno, en pacientes que no fueron infectados, pero que estuvieron en confinamiento, entonces,
un regreso muy gradual, realizar de nuevo las adaptaciones al ejercicio. Tenemos que empezar a adaptar otra vez a nuestra atleta, a pesar de que estuvo haciendo actividad en casa. Sí, súper importante hacer una evaluación inicial, tener un diagnóstico inicial. Para poder mejorar siempre tenemos que tener un diagnóstico inicial, valorar nuestro estado de salud y a pesar de haber realizado actividad física en casa, tener en cuenta que si tiene un desentrenamiento, tenemos que evitar la sobrecarga. También hay muchos artículos ahorita que hablan precisamente sobre la preocupación de querer regresarlos muy rápido y que empiecen a aparecer lesiones por sobreuso o lesiones por sobrecarga, más bien lesiones por sobrecarga, y se sugiere iniciar con una preparación general y enfocarse más en temas de prevención de lesiones, un adecuado trabajo o una adecuada profilaxis, vigilar el tiempo de recuperación entre sesiones. Sí es importante eso porque realmente es algo como que no le damos mucha importancia, pero es básico el tiempo de recuperación entre sesiones, vigilar el estado de calidad del sueño. Si tienen la fortuna de trabajar con la parte de psicología, es súper importante si pudieran trabajar con la parte de psicología, porque obviamente el regreso va a condicionar cierta ansiedad, cierto estrés, cierto, incluso el no infectarte es como todo el tiempo estresante que no me está así, y vigilar los cambios en la alimentación o en la composición corporal. Y bueno, pues hasta aquí es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Espero que haya sido una plática que nos haya mantenido a todos activos y pensando. Y llevarnos que lo más importante ahorita es, uno, cuidarnos. Dos, por favor, hacer regresos graduales a la actividad física. Tres, tener en cuenta que todos los parámetros y todas las todos los objetivos y todo lo que está detrás de nuestro paciente y nuestro atleta, enfermedades, no enfermedades, situación fisiológica, psicológica, van a influir mucho en la prescripción del ejercicio. Nuestra peor pandemia, como les dije, es la obesidad. Estamos en los primeros lugares de obesidad infantil. Nosotros, como profesionales de la salud y del ejercicio, creo que tenemos un papel súper importante para poder implementar la actividad física, para poder implementar programas de ejercicio en estas poblaciones y entonces generar adultos más sanos. Gracias. Doctora Andrea Campos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, pues ante nada, agradecerte toda la información que nos has proporcionado, aparte de lo que nos genera es la importancia de la correcta dosificación, la importancia de generar el cuidado intensivo ahorita directamente de lo que es la situación presente y llevar a cabo el cuidado total, no solamente en el enfoque deportivo, sino también en el cuidado físico de nosotros, en el tratar de generar ese aislamiento por el cuidado directamente hacia nuestra persona. Sí, es importante eso. Yo creo que la situación que estamos viviendo no es nada fácil para nadie, pero sí creo que está en nosotros cuidarnos, ¿no? O sea, si a mí me dicen, sabes que ya tienes que ir a trabajar con tus atletas, voy a ir, pero yo voy a tener cuidado conmigo, porque yo también tengo una mamá, tengo un papá que yo sé que puedo contagiar y que me da mucho, mucho miedo contagiarlos, pero además yo sé que si yo me contagio puedo contagiar a todos mis atletas, ¿no? Entonces, es un cuidado de uno mismo. Tratar de mantener las medidas tú en tu persona, en tu entorno, y yo creo que eso nos va a mantener a salvo o lo más a salvo posible. Exactamente, perfecto. Pues bueno, iniciamos, si es conveniente, iniciamos con las preguntas, y vamos con la primera. ¿Cuál es el tiempo adecuado de una actividad física para una persona sedentaria? Bueno, como se los expliqué, depende mucho de la persona sedentaria y los factores que tenemos que tomar en cuenta. Si es obeso, si no es obeso, si tiene sobrepeso, si nunca ha hecho ejercicio, si alguna vez hizo ejercicio de chiquito y después ya no hizo nada. O sea, más bien tendríamos que evaluar como qué capacidad de fitness tiene. O sea, lo que yo le decía, si la persona me dice, ¿sabes qué, Andrea? Es que yo camino 100 metros y me canso, bueno, pues entonces yo le diría, vamos a empezar por periodos cortos. También hay muchas guías que te dicen
que al final del día, en personas sedentarias, con tal de que generes esta acumulación de minutos a la semana, puedes hacer periodos cortos de ejercicio. No necesitas hacer una sesión grande. Necesitas hacer periodos cortos, pero acumulados vas a lograr al objetivo de la recomendación general, que son los 150 minutos a la semana. Entonces va a depender mucho de las características de ese paciente o de esa persona. Ok, perfecto. Siguiente pregunta nos indica, ¿qué tan recomendables son las rutinas intensas? Y ahora que estamos ahorita, que generan muchísimas situaciones en YouTube, esas rutinas que duran entre 10 y 15 minutos, considerando que la persona se ha activado y menciona que tiene un 40-45% de activación física. Claro, sí son buenas. O sea, la verdad es que, por ejemplo, hay un artículo muy famoso, bueno, de hace algunos años, que se llama el entrenamiento científico de los 7 minutos, ¿no? Entonces te dice que con 7 minutos de activación física o de esta rutina de ejercicio, tú puedes lograr mantener un adecuado estatus de salud. Entonces, en personas que son sedentarias y que están iniciando, yo te diría, ¿no? Por ejemplo, tengo una persona con sobrepeso, quiere bajar de peso, le choca hacer cardio, le choca, no la puedo poner a brincar porque va a ir rodillas, o va a ir cadera, o va a ir espalda, y entonces la tengo que poner a hacer algo, la puedo poner a hacer ejercicios de fuerza, un poquito con su propio peso, un poquito acostada, ¿no? Para evitar lesiones, pero lo que se ha descrito es que incluso con una rutina de 8 minutos diarias podrías mantener un nivel de salud adecuado, y una capacidad física buena. Entonces, estas rutinas de alta intensidad, como le decía, que son más como multisaltos, no son malas siempre y cuando la técnica sea buena, ¿ok? Porque a mí lo que me preocupa más no es tanto si son 15 minutos medio intensos, 12 minutos medio intensos, porque al final de cuentas vas a ver beneficios, sobre todo en la composición corporal. Pero si tú no sabes brincar, si tú no sabes hacer un burpee, si tú no sabes hacer ciertos de los ejercicios que están indicados en estas rutinas de YouTube, vas a terminar lesionado. Incluso hay un post muy famoso que salió hace no mucho de una que era maestra de aeróbics, que se puso a hacer una rutina de alta intensidad y se ve cómo se le va la rodilla y se rompe se rompen los ligamentos. Pero eso es un tema de más de, sí, más de activación neuromuscular. Por eso te decía, si yo estaba haciendo puras pesas, solo pesas, y me quiero poner a brincar como loquita, no lo voy a lograr. O sea, más bien es como adaptarte un poco o tener una orientación sobre cómo adaptar el tipo de ejercicio que venías haciendo a este confinamiento, ¿sí? No las considero malas siempre y cuando sean ejecutadas de una manera adecuada. Y referente a darle seguimiento a esta pregunta, ¿qué ejercicios recomiendas en esta situación? ¿En esta situación de los ejercicios de alta intensidad? Sí. Ok. Pues mira, normalmente yo recomiendo ejercicios que involucren la mayor, o sea, si solo vas a hacer una rutina de 15 minutos o 20 minutos, que yo la haría de 25, la verdad. Si yo considero que solo voy a hacer esa activación física una vez al día, yo haría ejercicios que ocuparan la mayor cantidad de músculos, ¿no? Por ejemplo, es muy famoso el burpee. Es un ejercicio súper completo. Trabajas todo el cuerpo. Si lo haces mal, ya te lastimaste algo. Pero es un ejercicio muy completo. Pero también se pueden hacer modificaciones, adaptaciones de este mismo ejercicio. Entonces, por ejemplo, en lugar de brincar, pues lo marcas. Yo les digo, márcalo, no brinques, márcalo, ¿no? O sea, agáchate, camina, haz tu lagartija, te regresas con las manitas, te paras y marcas como si fueras a saltar, pero no saltas. Y así evitas la carga, evitas una lesión, pero además estás trabajando pues toda la parte del cuerpo. Entonces yo sugiero que se hagan ejercicios multiarticulares y entonces poder trabajar varios grupos musculares. Perfecto. Nos generamos la siguiente pregunta. Nos dice, ¿cómo llevas a cabo una planificación de entrenamiento para un entrenamiento perfecto? Que le pregunten a un entrenador, ¿no es cierto?
No, mira, yo se lo dije, yo no soy entrenadora, o sea, yo soy médico, yo hablo de mi parte como médico, ¿no? ¿Cómo hablas? ¿Cómo un entrenamiento perfecto? Pues no lo hay, porque siempre hay factores externos que van a estar involucrando. Por ejemplo, esta pandemia es un factor que nos vino a trastornar todo, ¿no? Pero siempre hay factores externos. Entonces, el entrenamiento perfecto no existe. Creo que puedes estar muy cerca de lo óptimo, pero en realidad un entrenamiento perfecto no va a existir. Para mí sería muy bueno, o cercano a lo óptimo, cercano a lo excelente, si de parte de tu objetivo principal, en este caso, lo que yo les decía, ¿no? Mi objetivo principal en esta temporada era Juegos Olímpicos. Bueno, no el mío, el de mis atletas. Y de ahí vas partiendo y vas haciendo las etapas de la preparación como tienen que ser, teniendo una buena adaptación. Lo que yo sí he visto es que los entrenadores que le dedican muy bien el periodo de adaptación de preparación general, cuando cambian a la preparación específica, ¿sí? Hay menos riesgo de lesiones. Si tú no tienes una lesión durante tu preparación específica, obviamente vas a poder llevar ese entrenamiento como se debe llevar. Si tú acá en la preparación general no hiciste el trabajo como tenías que hacer y avanzaste porque ya te ganaba el tiempo o por desesperación o porque de plano no sabes planificar, entonces vas a saltar a la siguiente etapa y en esa etapa es donde va a empezar con lesiones por sobrecarga, por sobreuso, o incluso, por ejemplo, en atletas femeninos estar muy al pendiente de la famosa arqueada del atleta o síndrome de deficiencia energética, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, si tú no trabajaste bien acá, esta parte ya no la vas a apoyar. Y si tienes una lesión, entonces tu entrenamiento perfecto, no va a poder ser, ¿no? Y ya no vas a llegar a tu forma deportiva para tu etapa precompetitiva y por lo tanto a la competencia. Entonces, sí creo que un entrenamiento deportivo no puede ser perfecto, ¿no? Porque digo, muchísimos factores. Por ejemplo, si un día te tocaba salir a hacer entrenamiento de campo y ese día granizó, pues ya tuviste que cambiar esa carga. O si un día, en este caso la fosa de clavados está al aire libre, donde yo trabajo, si ese día está lloviendo horrible, pues tampoco puedes hacer clavados. Entonces esa carga pues ya no la tienes y tampoco es que al otro día le puedas meter la carga del día anterior porque entonces lo vas a sobrecargar y vas a terminar en un problema. Entonces sí creo que es difícil que podamos hablar de un entrenamiento perfecto. Creo que más bien si hay es un entrenamiento óptimo, no perfecto, ¿no? Y juega mucho el papel del equipo multidisciplinario liderado por el entrenador, el poder adaptarse a este tipo de situaciones externas que podrían afectar nuestro entrenamiento. Eso es, perfecto. Seguimos con la siguiente pregunta. Dice, ¿a qué edad es la adecuada de cambiar de una actividad física a implementar un entrenamiento hacia cierta disciplina? Depende. Depende de la disciplina. La verdad es que las maestrías deportivas en todos los deportes es diferente. Entonces, yo te puedo decir que, por ejemplo, hay una campeona del mundo de clavados en el 2014, una coreanita, ay, se me olvidó su nombre, pero tiene 14 años, o sea, fue campeona del mundo a los 14 años. Yo te diría, campeona del mundo a los 14 años es como, ¡ah! ¿No? Pero para la parte médica es como, la pusieron a entrenar fuerte desde los 6 años. O sea, cosa que no me parece adecuada, porque tú ves a la niña y literal parece de 8 años. Significa que fisiológicamente probablemente no sea lo más adecuado, ¿no? Entonces, sí creo que va a depender mucho del deporte. También no estoy muy de acuerdo en que metamos a nuestros niños al estrés de competencia a muy tempranas edades, ¿no? Y muchos de los que entran a temprana edad, que no respetan como el proceso biológico, terminan lesionados a los 16, 17, 18. Son los niños que a los 18 a los 16 tenemos que operar un cruzado anterior, a los 14 ya traen un codo horrible. O sea, sí creo que hay que saber llevarlos, pero va a depender muchísimo del deporte al que queramos integrar a nuestros atletas, ¿no? Y depende, digo, de cómo esté o a qué edad se consiga la maestría deportiva. Pues sí, eso sí, exactamente, es considerar realmente la disciplina en el aspecto correcto a situaciones de las edades adecuadas. Sí, sí, sí. Continuamos con la siguiente pregunta.
Dice, la mayoría de los pacientes que tienen diabetes los mandan a hacer ejercicio, ¿sí? ¿Qué consideración verías tú en el tomar en cuenta una clase de Zumba? Bueno, primero hay que saber si el paciente está controlado o no está controlado, ¿no? O sea, yo no le veo problema en que la señora, señor o lo que sea, seguro señora, se quiere ir a hacer su clase de Zumba, pero sí tenemos que tomar en cuenta que la persona que hace ejercicio tiene que estar mucho más monitoreada en cuanto a los niveles de glucosa en ayunas. Ajá. Si la paciente amanece con un nivel de 300 o 350 de azúcar de glucosa en la sangre, no la mando a hacer ejercicio ese día. ¿Por qué? Porque puedo producir una consecuencia mala. Entonces, sí es importante que en todos los pacientes diabéticos, absolutamente todos, el ejercicio que quieran hacer, tengan muy bien monitoreado los niveles de glucosa en ayunas. Y también estar monitoreando los síntomas, porque hay pacientes que luego se salen, se ponen su insulina, se toman su medicamento, se van a hacer ejercicio y ya los tienen hipoglucemiados y se están desmayando. Entonces va a depender mucho también del monitoreo que tenga ese paciente. No veo mal que se salga a hacer su Zumba, al contrario, qué bueno que quiere estar activo, pero sí tenemos que tomar en cuenta que tiene que estar muy, muy bien monitoreado ese paciente. Sí, exactamente. Nos seguimos con la siguiente pregunta y esta es referente a, ¿conoces algún porcentaje que exista entre la persona que no hace ejercicio a la que sí hace ejercicio, el afectar en esta pandemia? Porcentaje de... ¿Cómo? No entiendo bien la pregunta, perdón. Sí. ¿En qué aspecto consideraría el que la persona que hace ejercicio es mucho menos, es más fuerte para poder contrarrestar el COVID-19 a una persona que no hace ejercicio? Bueno, justo sí mencioné, encontré varios artículos que lo mencionan, pero hay uno en especial que me gustó mucho que habla justo de ejercicio, inmunidad y COVID, que dice precisamente eso, que las personas que han mantenido un programa de entrenamiento ya crónico, obviamente su cuerpo ya hizo adaptaciones crónicas al ejercicio y hay una aparición del 6 al 7% menos de severidad, no de infección, de severidad en las infecciones de vías respiratorias altas, a las que no hacen ejercicio. Pero normalmente, y creo que esto, o solo lo pienso yo, no lo sé, las personas que hacen ejercicio normalmente están adecuadas a un estilo de vida un poquito más saludable a las que no hacen ejercicio. Me refiero a que no es solo hacer ejercicio, sino es ejercicio, alimentación, descanso, etcétera, a las personas que no hacen ejercicio. Creo yo, ¿no? Que la mayoría de las personas van a adaptarse, van a apegarse a un estilo de vida más saludable que a las que no. Eso es. Mencionamos la última pregunta. Nos dice un estudiante, ¿cómo saber si mi dosificación es la correcta dentro de un gimnasio? El mismo paciente te lo va a ir diciendo. O sea, primero, si tu paciente se puede comprar un monitor cardíaco, estaría buenísimo. Así tú puedes ir controlando la intensidad de tu ejercicio, ¿no? Y la recuperación. 2, ahorita si también tienen oportunidad, ya casi todas las banditas estas inteligentes te van midiendo la frecuencia cardíaca, inclusive te dicen cuánto duermes, cómo duermes. Entonces la frecuencia cardíaca puede ser otro parámetro, la frecuencia cardíaca en reposo y la frecuencia cardíaca al despertar. Podría ser otro parámetro. 3, ¿cómo se va sintiendo tu paciente? La escala de percepción al esfuerzo es lo más importante. 4, que tú vayas viendo las mejorías en su entrenamiento. A lo mejor al principio le costaba, no sé, haciendo una extensión de pierna, le costaba cargar una barrita, ¿no? Hacía 4 repeticiones y decía, no, ya, por favor.
y ya después dice, 1, 2, 3, 4, y se queda bien, y se siente bien. Su percepción al esfuerzo es menor, entonces significa que sí se está adaptando. Ajá. Más o menos así es como podrías ir haciendo un monitoreo en gimnasio de si tu dosificación es adecuada o no es adecuada. También, si tu paciente dice, ¿sabes qué? Ya me duelen las rodillas, algo estás haciendo mal, ¿no? Eso. Y también importante, perfecto. depende también con el dolor de aparición tardía. Ajá. Porque, o sea, a lo mejor en ese momento se siente bien, ¿no? Y en la tarde estuvo bien, pero el otro día hasta que no puede ni moverse, a lo mejor te excediste un poquito en la carga. Entonces tienes que tener mucha comunicación con el paciente, con el atleta, con el deportista, para que vayas entendiendo cómo va funcionando su cuerpo. Perfecto, muy bien, excelente. Vamos a agradecerte realmente toda esa información que nos has dado, que es valiosísima, la verdad. Es algo que hemos estado, que nos dan la información a cada momento, pero creo que es mejor y más conveniente tener que toda una doctora y especialista realmente en lo que es en la medicina deportiva nos informa directamente tanto a nosotros como entrenadores, a los asistentes, sí, a nuestros alumnos. Digo, es algo elemental y agradecértelo de manera personal, ¿sí? A continuación, para la entrega de la constancia en participación, ¿sí? El coordinador de la Cultura Física y Deporte de la Universidad de Guanajuato, el licenciado Jorge Hernández Mendoza, queda con ustedes para poder generar pues esta constancia. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo a la doctora Andrea por este interesante tema. Sin duda es muy complejo y en su conferencia nos da las pautas sobre cómo tenemos que regresar a las actividades de manera gradual, de manera específica, qué condiciones tienen que cumplir. Entonces, gracias, doctora Andrea, por estos conocimientos tan valiosos para nosotros. Gracias a ti, licenciado. Muchas gracias. Y gracias por la invitación. Un honor estar en este foro. Espero que la información haya sido buena y que la tomemos en cuenta. Por supuesto que sí, doctora. Quedamos muy contentos con tu conferencia y voy a proceder a entregarte de manera virtual tu reconocimiento. Muchas gracias. La Universidad de Guanajuato otorga el presente reconocimiento a la doctora Andrea Magdalena Campos Chabelas por su destacada participación en el Tercer Congreso Internacional de Cultura Física y Deporte organizado por nuestra Casa de Estudios, con la conferencia La importancia de la correcta dosificación y prescripción del esfuerzo físico. 3 de julio 2020, Guanajuato, Guanajuato, México. Firma Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general, y la contadora pública Cecilia Lucía González Martínez, directora de Desarrollo Estudiantil. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti. Muy bien, despedimos a la doctora y prácticamente nos enlazamos con la siguiente y última conferencia a cargo del doctor Manuel Merodio, quien es la máxima cabeza del deporte universitario